Seguimos en Entre Líneas, ya está con nosotros el economista y docente universitario Flavio Bucheri. Vamos a hablar de la situación económica, de los datos del INDEC. Flavio, gracias por venir. Un gusto nuevamente. Bueno, sorprendió el dato del INDEC, 2,4% de inflación para marzo, mucho más alto por lo menos de lo que se esperaba, ¿no? El gobierno es el que está sorprendido, no yo. Que el gobierno por lo menos se esperaba. Y lo que yo creo que sí, digamos, lo que pasa es que de vuelta hacer el ajuste no es fácil. Lo estuvo diciendo la semana pasada la gente del Fondo Monetario Internacional y del BID en la reunión que se realizó, en el mini Davos que se realizó en Buenos Aires, en el medio de la protesta callejera y de los cortes. Y hasta los propios organismos internacionales están diciendo Argentina está, digamos, en un camino complicado porque hacer el ajuste es complicado. Entonces, en ese marco, este año va a ser difícil todo el tema de la paritaria porque la inflación hoy en día está un poco entrando en zona del límite con respecto a cuáles eran las pautas que tenía el gobierno, a las metas de inflación que tenía el gobierno. Y lo más probable es que estemos superando en algo, en 2 o 3 puntos, lo que van a ser la meta del 18-20% para este año establecida ya por el propio Banco Central. Habría que pensar en un piso de 20 ya a esta altura. Sí, lo que pasa es que eso te arrastra todas las variables para arriba. Y en ese contexto, hoy en día, fijar una pauta de inflación para que la economía se reestructure en torno a eso y brinde algún tipo de credibilidad para sustentar un escenario de crecimiento se hace cada vez más difícil. El gobierno parece estar actuando en dos sentidos contrapuestos y hasta contradictorios, ¿no? Por un lado, la necesidad de que se reactive la economía en un escenario preelectoral, con créditos hipotecarios que se lanzan, una serie de medidas para que la maquinaria vuelva a funcionar, y por otro lado la decisión de ayer del Banco Central de elevar las tasas para tratar precisamente de enfriar los precios. ¿Qué resultado hay de esas dos medidas que pueden verse contradictorias? El Banco Central está actuando como tiene que actuar. Esto es, el Banco Central es una institución creada, entre otras cosas, para mantener la inflación bajo control. El Banco Central está actuando bien. Y en el caso de Argentina, por primera vez en 12 o 13 años, el Banco Central es bastante autónomo de lo que es el gobierno. En los últimos años no, el Banco Central es un apéndice del gobierno, Claro. con lo cual iba en sintonía. El problema es que es el gobierno el que tiene que bajar el gasto público y bajar el déficit. Ahora, el tema es cómo lo hace en este año electoral. Pero quiere reactivar a la vez. Y quiere reactivar. Ahora, el problema está de que... ¿Se puede hacer todo junto? No se puede hacer todo junto. ¿Por qué? Porque la cuestión acerca de qué es lo que es el primero, el huevo o la gallina, te lleva a que, bueno, como el gasto público es alto y el déficit fiscal es importante, eso genera riesgo de, digamos, de gobernabilidad a futuro, porque se te aumenta la inflación, se te exponencian todas las variables, con lo cual las inversiones no llegan. Ahora, el gobierno creo que dice, si llegaran las inversiones yo puedo bajar el déficit fiscal. Entonces estamos acá en un tironeo entre el sector privado y el sector público acerca de cuál es la causa que genera la inflación. En ese marco, el gobierno tiene un contexto de debilidad. ¿Por qué? Porque algún tipo de ajuste hizo el año pasado, pero eso no logró generar un clima de inversiones que permitiera ahora estar reactivando y corrigiendo el déficit fiscal a la baja. Entonces el gobierno entra a un segundo año en donde ya el peso de la herencia recibida no es tan importante y ahora el gobierno cómo entra a negociar con los principales actores económicos, dentro de ellos los sindicatos. Entonces el gobierno está en una encerrona, en parte generada por su propio accionar, que fue lo que no pudo hacer el año pasado, como decía Alfonso, no pudo, no quiso, no lo dejaron. Y ahora entra en un segundo año en donde la clave es ganar las elecciones o tener un buen resultado electoral en octubre para estar pensando en si en los próximos 2 años se puede hacer algo de lo que fue la plataforma electoral de Cambiemos. Entonces es el gobierno que está en el medio de este tironeo, en donde si ajusta por un lado, se le desacomoda las variables por el otro y viceversa. ¿Tiene que elegir entre reactivar o contener la inflación en un año como este? Mira, esto es siempre, yo siempre digo lo mismo, es el problema de la frazada corta. Y hoy en día la frazada es más corta que nunca. Si te tapás la cabeza o la parte superior del cuerpo, te destapás los pies y viceversa. El problema está de que el gobierno tiene elecciones de medio término, en donde si no las tuviera, podía hacer otra cosa. Por eso es que yo siempre, inclusive en este ámbito, yo lo he recomendado, el ajuste lo tenés que hacer cuando vos entrás. ¿Para qué? Para que mediáticamente le eches la culpa de todo lo que vas a hacer al pasado y de esa manera tengas plafón político para que en 4, 5, 6 meses lleves a cabo el ajuste y podés corregir la economía. Hoy en día es difícil corregir el centro del problema, que es el elevado gasto público,
que te genera déficit fiscal, que te genera inflación, que te genera endeudamiento, que te genera falta de reactivación, que te genera falta de inversión. El problema es ese. Pero a la vez la economía está estancada y la gente la pasa mal. Bueno, lo que pasa es que la gente la pasa mal porque hay un contexto interno y externo que está jugando en contra de eso. Es decir, acá tampoco hay que olvidarse. Y hay que decirlo con todas las letras. El ajuste que hizo el gobierno fue mínimo el año pasado. Aumentó un poco las tarifas y nada más. Fue un gobierno mucho más gastador y mantuvo los lineamientos económicos que tenía el gobierno de Cristina. Aumentó ¿Excesivamente gradualista? Muy gradualista, porque se asustaron acerca de cómo repartir el ajuste en el tiempo. Pero Porque además cayeron mucho en las encuestas cuando lo aplicaron. Sí, el problema es cuando Aranguren quiso ir a fondo, se armó un revuelo Y bárbaro. bueno, lo que pasa es que son miedosos. Esto es lo que pasa, son miedosos. Ahora, el tema está de que si tienen miedo a la encerrona que lo saque del poder, lo van a sacar del poder en octubre. Porque si la economía no se reactiva, si la política económica que ellos creen que están instrumentando, que digamos, es falso porque no hay política económica, no hay un plan consistente, son nada más que, fogonazos de hacia dónde quieren o hacia dónde deberíamos ir. No tiene resultado, el gobierno pierde las elecciones y ya entra en terreno pantanoso para mantenerse en los próximos 2 años. Y ustedes saben que hay muchas fuerzas que están aglutinadas para desestabilizar el gobierno. Entonces, el gobierno tendría, a mi criterio, haber metido el acelerador a fondo el año pasado. Ahora verá qué es lo que se puede hacer. Y en ese marco, no es mucho lo que puede hacer, porque está tironeado por un lado y está tironeado por el otro. Y encima, el mundo no acompaña. El mundo está muy complicado. Estamos a instantes de que se arme un conflicto bélico en el mar de China entre Estados Unidos y Corea del Norte. Con lo cual, eso es un problemón para el planeta. Entonces, en ese escenario es difícil que el gobierno pueda, más allá de que el gobierno ha hecho cosas, el gobierno ha corregido, el gobierno ha emprolijado, el gobierno ha generado cambios microeconómicos y ha generado nuevos incentivos, los actores económicos en Argentina están viendo el escenario político y este es un gobierno débil desde el punto de vista político. Por lo tanto, no van a aparecer los inversores si el No van a contexto aparecer sigue los siendo- inversores. No van a aparecer. Yo le pregunto ahí a cada televidente si está dispuesto a hundir capital en estos momentos, en donde nadie sabe dónde estamos parados y en donde la semana pasada el gobierno tuvo que reprimir para que le crean. El gobierno tuvo que usar la ley para poder sofocar fuentes de conflicto para que le crean. Entonces este es un problema. De vuelta, vos no tenés mucho tiempo para poder generar credibilidad y de esa manera demostrarle a los inversores de que vas a ir a fondo con las políticas de cambio y que las vas a mantener. El gobierno se ha ido desdiciendo de un montón de medidas, estrategias, políticas, porque le tiene miedo a la calle, le tiene miedo a la reacción popular, le tiene miedo a que aparezca un nuevo Costequi y Santillán y que como Duhalde lo lleve a anticipar la salida del poder. Entonces, este es un gobierno débil. Los inversores, ¿qué es lo que dicen? Por más que Macri vaya, lo reciba el rey de España, la princesa Máxima, lo condecoren, no van a poner la plata. Este es el problema. El año pasado el gobierno tuvo su luna de miel, no consiguió que pusieran la plata, menos lo van a hacer ahora. ¿Qué es lo que le dicen los inversores? Aguantemos hasta octubre, consigan ustedes un buen resultado electoral que más o menos mantenga o genere algún tipo de fortaleza en el Congreso para ver qué es lo que van a hacer después. Después vamos a ver si vamos a traer la plata o no. Entonces, es un clima complicado para el gobierno. Sí, socialmente también, ¿no? Un clima político, económico y socialmente también complejo. Tiene que manejar demasiadas variables a la vez. Demasiadas variables. Y en donde el gobierno, a todo lo que hemos dicho, también tenía algunos visos de sensatez. ¿Cuál es? El gobierno pasado tuvo muchos problemas que no se pueden repetir ahora. La obra pública recién está despertando ahora y los últimos datos del trimestre que pasó con respecto al trimestre del año pasado implican un incremento de más del 350% en el ritmo de ejecución de la obra pública. Claro. El año pasado aprendieron a ver qué es lo que era el gobierno, a destapar la caja de Pandora y a ver dónde estaban sentados. Entonces todo eso te genera problemas en un país que no tiene la suficiente capacidad para poder acompañar y para poder esperar. Queremos resultados inmediatos. Y el gobierno no es mandrake. Entonces, ¿Duhovne cambió algo? ¿cómo? ¿Duhovne cambió algo? Sí.
bueno, tiene buenas intenciones. Ahora, que pueda hacer el ajuste de gasto público en un año electoral, que pueda bajar impuestos, que pueda modificar lo que es la política tributaria del país, que se pueda sentar con los gobernadores para bajar ingresos brutos, impuestos provinciales. Eso no lo puede hacer nadie. De vuelta, el gobierno está dando señales para que, por lo menos, ¿qué es lo que diga? Bueno, el gobierno tiene intenciones, quiere corregir, brindar un marco de sensatez, pero el problema está de que Duhalde no tiene el poder para poder hacerlo. Y este año menos va a tener margen como para poder cambiar los incentivos de tal manera de que la economía se comience a encarrilar. Es decir, este es un gobierno que quiere corregir 80 años de despelotes macroeconómicos. No lo podés hacer de un año al otro. Y menos cuando, de vuelta, hay fuerzas políticas en donde este gobierno, o muchos actores políticos en donde este gobierno les ha venido a decir, les vamos a cortar la cabeza. El hecho de que saliera el presidente a decir, vamos a luchar contra las mafias, ustedes saben, y el televidente también lo sabe, hay mafias en todos lados. Entonces el problema es que, ¿cómo vas a luchar contra eso? El gobierno quiere minimizar el pellejo haciendo pelear o metiendo a otros actores para que lo acompañen a hacer el ajuste. Ahora, el tema está de que acá va a haber muchos perdedores y los perdedores se comienzan a defender. Entonces, lo que hemos estado viendo en este momento no es solamente Cristina, que está acorralada judicialmente y el gobierno la está ayudando para levantarla en las encuestas para que de esa manera divida el voto opositor. Hay un montón de actores que se sienten perjudicados por el gobierno o por lo que va a pasar. Es decir, en Argentina puede llegar un manipulite. Estuvo Sergio Moro la semana pasada en Argentina, que estuvo disertando sobre el tema de los casos de corrupción y la reforma judicial. Y bueno, y le estuvo diciendo, bueno, cómo están tratando en Brasil, que tienen otros líos fenomenales, cómo están tratando el tema de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. En ese marco complejo se mueve el gobierno, en donde de vuelta los perdedores van a hacer todo lo posible para que el gobierno no avance. Entonces los inversores en ese clima, ¿qué es lo que dicen? Mira, yo espero. Vamos a ver cómo se dirime la política, cómo son los resultados de octubre y a partir de ahí veremos si hundimos capital en Argentina, en donde este es un país que tiene un montón de oportunidades. Oportunidades con altas tasas de rentabilidad. Ahora, el tema está de si la política acompaña y si el gobierno logra domar el frente interno para que después esas expectativas se traduzcan en inversiones concretas. Flavio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Un gusto como siempre. Muy amable. Que la pasen bien. Nos vamos a una pausa, enseguida seguimos.